Mantener la atención. Capítulo 5 de la obra del Bodhisattva Charyavatara. Los que deseen seguir este camino deben vigilar muy atentamente sus pensamientos. Esos que no protegen su mente son incapaces de mantener la práctica. Hace menos daño un gran elefante enfurecido que el que nos hace en los infiernos de Avicii el elefante de nuestra mente desatada. Pero si el elefante de la mente está firme y totalmente atado por la cuerda del recuerdo de la atención, todos los miedos desaparecen y todas las virtudes aparecen. Tigres, leones, elefantes, grandes osos, serpientes, todos los enemigos, guardianes y esbirros de los mundos infernales, malos espíritus y caníbales, serán todos atados por la sola cuerda de mi mente, todos subyugados por la sola disciplina de mi mente. Ha sido enseñado por el perfecto Maestro, el mismo Buda, que todos los miedos y todos los sufrimientos sin fin surgen de la mente. ¿Por quién han sido hechas voluntariamente las armas de los mundos infernales? ¿De dónde salen estas masas de fuego por las que la tierra quema como el hierro incandescente? Ha dicho el Muni, el poderoso, que todas estas cosas y similares son hechas por la mente. Así pues, en los tres mundos no hay otra cosa que temer que a la mente. Si la virtud trascendental de la generosidad alivia la pobreza de los seres, pero estos continúan aún afligidos por la pobreza, ¿cómo hicieron? ¿Qué virtud les faltó a los anteriores protectores? Ha sido enseñado por Buda que la virtud trascendental de la generosidad surge con el pensamiento de dar a todos los seres el pleno goce y beneficio de todas las posesiones universales. Por lo tanto, la virtud de la generosidad es la mente misma de este pensamiento. ¿Cómo proteger a los peces y demás seres para evitar que los maten? Este pensamiento es la bandera misma de la virtud trascendental de la conducta correcta. Es imposible llegar a vencer a los seres incontrolados, innumerables como vasto es el espacio. Pero si se vence a este solo enemigo, el pensamiento de la aversión, es como vencer a todos los enemigos. ¿Dónde encontrar el cuero suficiente para cubrir la superficie de la tierra? Es suficiente la suela de los zapatos para cubrir la superficie de la tierra. No me es posible cambiar el curso exterior de los acontecimientos. Pero si puedo cambiar el curso de mi mente, ¿qué necesidad tengo de cambiar otras cosas? Por el desarrollo de una clara concentración mental, puedo obtener un estado similar al de Brahma, aunque el porte de mi cuerpo y palabra sea el correspondiente al de una conducta débil. Ha sido dicho por el que conoce la realidad, que incluso la recitación y la mortificación física, aun practicadas durante largo tiempo, carecen de sentido si la mente está distraída. Los que buscan la felicidad y quieren evitar el sufrimiento, se perderán en su búsqueda si no conocen el secreto de la mente, el punto principal y supremo del Dharma. Así pues, debo mantener mi mente bien despierta y vigilante. Si no salvaguardo a esta mente, ¿de qué me sirven las demás disciplinas? Tal como se cuida una herida cuando se está en medio de una apretada multitud, así debo cuidar siempre la herida de mi mente cuando me encuentre entre gente atolondrada. Si cuido de una herida por miedo a que me haga algún daño, ¿cuánto más he de proteger la herida de mi mente por miedo a que sea aplastada por las montañas de los infiernos?
Debo vigilar mi conducta cuando me encuentre entre gente negativa o cuando esté entre mujeres, para que no degenere la energía de mi mente. Es mejor carecer de riquezas, honor, salud y medios de vida y perder las demás virtudes antes que dejar declinar la atención de la mente. Si deseáis proteger vuestra mente, os suplico con las manos juntas que os esforcéis siempre y en toda circunstancia en manteneros bien atentos y conscientes. La gente disminuida por la enfermedad no tiene fuerza para nada. Igualmente, la mente perturbada por la confusión no tiene fuerza para nada. Aunque hayáis estudiado, reflexionado y meditado mucho, si tenéis la mente distraída, tal como el agua en un vaso quebrado, perderéis el hilo de la memoria. Aunque os hayáis aplicado con energía, cultivado la fe y el estudio, a causa de la falta de atención, mancharéis vuestra conducta y cederéis a los defectos. Los bandidos de la no atención, aprovechando el menor fallo de la conciencia, roban los méritos, aun los más firmemente acumulados, precipitándonos en los reinos inferiores. Los bandidos de las emociones perturbadoras, siempre atentos, roban nuestra virtud en cuanto se les presenta la oportunidad, destruyendo nuestra vida en los reinos de la felicidad. Así pues, no me apartaré nunca de la puerta de mi mente consciente, no sea que la pierda. Y si me distraigo, recordando los sufrimientos de los infiernos y de los reinos inferiores, restableceré la guardia de inmediato. Esta conciencia atenta es generada muy fácilmente por los afortunados que a causa de su miedo y de su devoción se asocian a un maestro espiritual y siguen sus hábiles instrucciones. Esté donde esté, estoy siempre ante los ojos de todos los Budas y Bodhisattvas que poseen la visión siempre libre de obstrucciones. Pensando así, por un elemental sentido de vergüenza, respeto y miedo, una y otra vez surgirán ante mí y recordaré la presencia de Buda. Cuando el recuerdo se mantiene en la puerta de la mente, el sentido de la atención se hace presente y se recuerda de nuevo incluso lo olvidado. Tan pronto como esto olvidado se manifiesta en la mente, entonces, si se reconoce como una falta o defecto, en ese momento se debe permanecer imperturbable como un tronco de madera. Nunca he de mirar distraído o sin razón. Siempre, con el espíritu despierto, he de mantener a la vista lo que debe ser visto. Pero a fin de reposar la mirada, por unos instantes debo mirar a mi alrededor. Y si alguien aparece en mi campo de visión, mirándole abiertamente, he de decirle: bienvenido. Para examinar si hay algún peligro en el camino, debo mirar una y otra vez en las 4 direcciones, y para quedar seguro, he de girarme y mirar de nuevo detrás de mí. Habiendo examinado delante y detrás, también debo ir y venir así. En todas las circunstancias debo actuar con la debida sabiduría. Entonces, habiéndome preparado para hacer algo, mi cuerpo debe permanecer así en esa actitud y de cuando en cuando debo comprobar si permanece efectivamente así. De este modo, con gran cuidado, he de examinar si el gran elefante loco de la mente no se ha desatado del gran pilar que es el recuerdo del Dharma. Los que se esfuerzan por sostener la concentración no deben soltar su mente ni un solo instante, ni preguntarse cómo se comporta ésta. Deben constatar en el acto minuciosamente el estado de la mente. Pero si no puedo hacerlo así, y me siento asustado o constreñido por ciertas ceremonias, debo relajarme. Así,
Tal como ha sido enseñado en estos tiempos de generosidad, se pueden soslayar y aflojar las normas de conducta. Al empezar a hacer algo tal como se pensó, entonces no he de pensar en otra cosa. Puesta la mente en ello, debo cumplirlo en el tiempo previsto. Si se hace así, todo estará bien hecho, pero de otra manera, de ningún modo se obtendrá nada. De este modo, sin atención, vemos aparecer las emociones perturbadoras y demás, y nada se realiza. Si sucede que me encuentro inmerso del todo en cualquier tipo de conversación frívola y entre muchos y variados espectáculos maravillosos, entonces he de abandonar todo apego. Recordando el consejo del Sugata respecto al sentido de romper la tierra, arrancar la hierba, trazar líneas en el suelo y demás, por miedo a caer en ello, evitaré hacerlo. Cuando siento el deseo de moverme o de hablar, primero he de examinar mi mente y entonces actuar decididamente de la manera correcta. Cuando mi mente experimenta el impulso del apego o de la cólera, entonces, sin hacer ni decir nada, he de permanecer imperturbable como un trozo de madera. Cuando mi espíritu malintencionado destaca los defectos de los otros y sintiéndose importante y autosuficiente los critica e incluso se burla disminuyéndolos maliciosamente, entonces he de permanecer imperturbable como un tronco de madera. Cuando procuro ser elogiado y desprecio verdaderamente al otro, ¿voy a manipularlo y enfrentarlo a los demás? Entonces, he de permanecer imperturbable como un tronco de madera. Cuando siento el deseo de obtener provecho, honores y renombre, o deseo hacerme con un círculo de servidores y amigos, o si mi espíritu desea ser halagado, entonces debo permanecer imperturbable como un tronco de madera. Cuando deseo dejar de trabajar para el beneficio de otros y solo me interesa esforzarme por el propio bienestar, si voy a hablar inspirado por este deseo, entonces debo permanecer imperturbable como un tronco de madera. Cuando me siento impaciente, apúlico o indolente, cobarde, impertinente o grosero, inspirado por la aversión, entonces debo permanecer imperturbable como un tronco de madera. Y así, habiendo examinado mentalmente todas estas emociones perturbadoras y actividades sin sentido, entonces los héroes, para remediarlo, deben sujetar su mente con gran firmeza. Con mucha seguridad y perfecta confianza, firme, respetuoso y educado, modesto y prudente, he de esforzarme en hacer felices a los demás, establecerlos en la paz. No me debo desanimar por ese montón de infatigables deseos infantiles que surgen de las emociones perturbadoras, sino considerarlos con benevolencia al verlos aparecer en el espíritu. Sin malicia, actuando para mi beneficio y el de los demás seres, debo mantener siempre la mente ágil, contemplando las cosas materiales como una aparición. Habiendo considerado una y otra vez cuán largo tiempo me ha costado obtener esta suprema libertad, debo mantener mi espíritu inalterable como el monte Meru. Si tu mente no sufre cuando los buitres ávidos de carne mutilan y dispersan completamente tu cadáver, entonces, ¿por qué cuidarte tanto ahora? Habiendo considerado este cuerpo como suyo, tu mente lo protege. Pero puesto que tu cuerpo y mente ambos están separados, ¿qué utilidad tiene actuar así? Puesto que tu mente confusa no puede identificarse con una pulcra muñeca de madera, ¿qué sentido tiene cuidar de esos desechos, de esa máquina hecha con un conjunto de impurezas? Primero,
separa mentalmente las capas de piel de la carne y por medio del cuchillo de la sabiduría trascendental separa la carne de los huesos. Y abriendo los huesos, debes mirar su interior y habiéndolo examinado por ti mismo, reflexiona. ¿Cuál es la existencia? ¿La esencia de esto? Así, si no ves en esto esencia alguna, a pesar de haberlo examinado minuciosamente, entonces, ¿por qué tanto apego y cuidado a fin de proteger el cuerpo? ¿Qué se puede hacer con este cuerpo si sus impurezas no sirven para comer, ni su sangre para beber, y sus intestinos tampoco son buenos para sorber? En segundo lugar, si cuidas o proteges tu cuerpo, esto beneficia a los chacales y a los buitres que se lo comen en su momento. Este cuerpo solo es bueno para emplearlo en acciones propiamente correctas, virtuosas. Aunque lo guardes o protejas así, ¿qué podrás hacer por tu vida cuando el Señor de la muerte en misericordia te lo robe para dárselo a los pájaros y a los perros? Si no se da ropa y demás a un sirviente incapaz que se va a despedir, ¿por qué cuidar tanto de la carne de este cuerpo que se va a ir a otra parte? Una vez pagado su salario, ocúpate de que tu vida sea significativa. En cuanto a este cuerpo, si no es de beneficio, no tienes por qué darle tanto. Debo considerar mi cuerpo como una barca, como un soporte para ir y venir, a fin de cumplir el bien de los seres, como la joya que satisface todos los deseos. Ahora que soy libre de hacerlo, he de mostrarme siempre sonriente y dejar de estar ceñudo y sombrío. He de ser honesto y complaciente con todo el mundo. Debo dejar de mostrarme desconsiderado y desatento, dejar de mover los muebles y demás cosas, tanto como dejar de abrir y cerrar las puertas violentamente. Debo mostrarme siempre gentil y complaciente. Un ave acuática, un gato y un ladrón se mueven siempre con gran cautela y silencio, haciendo con seguridad lo que se proponen. La conducta de un bodhisattva debe ser siempre así. En lugar de mirar a otro lado o hacerme el distraído, debo recibir con reverencia los consejos hábiles dados por otros a los demás, y poniéndolos con respeto sobre mi cabeza, considerar que siempre puedo aprender, ser discípulo de cada uno de ellos. De todos los que hablan bien, he de ponderar su palabra virtuosa, y si veo que hacen actos meritorios, elogiarlos con auténtica alegría. Debo hablar con discreción de las cualidades de los demás y repetir esas que otros hablan. Y si dicen algo de mis propias cualidades, debo darme por enterado sin jactancia, con sabiduría. Todas estas virtudes son causa de alegría. Muy raras, aunque tuviesen precio y pudieran comprarse, no las encontraría. Por esto debo regocijarme y manifestarme feliz por las cualidades de los demás. Haciéndolo así, yo no pierdo nada en esta vida y en las vidas futuras experimentaré gran felicidad. En cambio, el mal mirar me hará infeliz y desgraciado y en las vidas futuras experimentaré grandes sufrimientos. El habla debe surgir de una mente apacible, libre y espontánea y de ser claro en significado. Debo dejar de hablar bajo la influencia del apego y la aversión y ser muy gentil y amable en todo momento. Cuando veo a alguien con mis ojos, en ese momento mismo, debo pensar que hemos tenido una relación anterior en el camino de la budeidad y contemplarlo de una manera honesta, abierta y amable. Con esta motivación, guiado siempre por una auténtica y gran aspiración y aplicando los antídotos de las negatividades, surge, se cultiva una gran virtud en todos los ámbitos en los que podamos encontrarnos, sean estos excelentes, favorables o de sufrimiento. En todas mis acciones, he de actuar siempre por mí mismo y sin depender de nadie, hacer lo que tenga que hacer con habilidad y gozo.
Las virtudes trascendentales de la generosidad y demás son progresivamente consideradas más importantes. Pero, por un mínimo de ética, no he de dejar de pensar que lo principal es el bien de los otros. Habiéndolo entendido así, me esforzaré en hacer lo que corresponde para el bien de los demás, inspirado por la amplia visión de los que poseen el espíritu de la gran compasión. Lo haré así, aunque resulte tratarse de algo prohibido. Por generosidad, excepto mis 3 ropas del Dharma, y reservando lo justo, he de compartir la comida con esos que han caído en los reinos inferiores, con los desprotegidos y con los practicantes que han entrado en el camino de la renuncia. El cuerpo del que practica el sagrado Dharma no debe ser entorpecido por nimiedades. Con esta actitud, los deseos de beneficiar a los seres serán rápida y perfectamente cumplidos. Aquel cuya compasión es impura no debe dar su cuerpo, sino que en esta y otras nuevas vidas debe cultivar la motivación, el propósito de realizar el bien supremo. El Dharma no se debe explicar a los que no lo respetan, tal como a los hombres que se cubren con turbantes como si estuvieran enfermos, o que llevan sombrillas, bastones o armas, ni a esos que no se descubren la cabeza. El Dharma vasto y profundo no debe ser explicado a los seres mediocres de motivación inferior, ni tampoco a las mujeres no acompañadas. Debo aplicar el mismo respeto a los dharmas del pequeño vehículo como a los del supremo. No debo comunicar el dharma propio de un ser de motivación inferior a quien es recipiente apto para el vasto dharma. No he de abandonar de ningún modo la conducta del bodhisattva, ni engañar a nadie por medio de los sutras y los mantras. No debo escupir ni lanzar el palo de limpiar los dientes. Debo enterrarlo, y me repugnará orinar en el agua o en la tierra arada por otros. No debo comer con la boca llena, ni haciendo ruido, ni con la boca abierta. No debo sentarme con las piernas extendidas, ni frotarme las manos. Cuando viaje solo en los vehículos, no me instalaré en los compartimentos destinados a las mujeres, sino que más bien, habiendo observado y preguntado lo pertinente, por lo que pueda suceder, no haré nada que pueda disgustar a la gente del mundo. No debo señalar con el dedo, sino que con todo respeto, incluso para señalar el camino, extenderé mi brazo derecho con la mano abierta. No he de llamar a nadie agitando los brazos, sino que he de hacerlo con un signo y un pequeño ruido, una palmada o un chasquido, por ejemplo. De lo contrario, podría perder el control delante de los otros. Debo dormir en la misma postura y dirección en la que el protector se acostó para pasar al paranirvana, y debo acostarme con el propósito firme de levantarme rápidamente en cuanto despunte el día, conforme a la regla, como es sabido. Se ha dicho que la pura actividad del bodhisattva es inconmensurable, pero en esta existencia debo aplicarme con gran determinación a la práctica de purificar el espíritu. 3 veces, en el día y en la noche, recitaré el Pumpo Sumpa y sosteniéndome en Buda y en la mente de la iluminación, debo purificar el resto de mis faltas. Sea cual sea la situación en la que me encuentre, la conducta adecuada para poder hacer el bien propio y el de los demás es aplicarme con energía a esta situación de acuerdo con lo que dice la regla que ha sido enseñada. No hay nada que no deban aprender los hijos del victorioso. Por esto, no hay nada que no se convierta en mérito para los que se han habituado a vivir así. Sea lo que sea, directa o indirectamente, no debo hacer nada que no sea para el beneficio de los seres. Es solamente con el propósito de beneficiar a los seres que dedico los méritos para la total iluminación. Nunca abandonaré, aun al precio de la vida, a un amigo espiritual y virtuoso y erudito en el conocimiento del gran vehículo que haya entrado en la suprema disciplina del Bodhisattva.
Hemos de tratar a nuestro maestro espiritual tal como se enseña en la biografía de Sri Sambhava, y por medio de la lectura de los sutras hemos de entender este y otros consejos dados por Buda. Debo leer los sutras, pues en ellos se encuentran las instrucciones. Para empezar, debo estudiar el Akasagarbha Sutra, el Sutra del Corazón, esencia del espacio. Además, he de estudiar una y otra vez el compendio, resumen de todas las instrucciones, Sikasamukaya, pues en él se enseña de un modo muy vasto y completo lo que se debe practicar siempre. También he de estudiar el Sutra Samukaya, compendio y resumen de todos los sutras, y también debo esforzarme en estudiar las dos obras del mismo nombre del noble Nagarjuna. Haga lo que haga, debo conducirme según dictan estas obras mismas sin contradecirlas. He de conducirme perfectamente en la práctica, según lo visto, para proteger el espíritu de los seres mundanos. La característica misma a retener, según este conocimiento, dicho esto mismo muy brevemente, es que debo analizar una y otra vez el estado de mi cuerpo y espíritu. Debo practicar esto en vida, con este cuerpo. ¿De qué sirve practicar por medio de la explicación de la sola palabra? Es como querer beneficiar a un enfermo por medio de la sola lectura de los tratados médicos. En este quinto capítulo del Bodhisattva Charyavatara se ha explicado cómo se debe mantener la atención. Gracias por escuchar. Si quieres contactar con nosotros, hazlo a través del email narracionesbudismo@gmail.com.